Ya está con nosotros en contacto el director de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, para charlar sobre este tema. Francisco, buenas tardes. Laura Trivia y Javier Rodríguez, Ricardo Rodríguez, perdón, los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Laura, Ricardo? Un gusto, muchas gracias por el espacio. No, gracias a usted. Bueno, hoy conocíamos esta información de que desde Corrientes van a pedir que se prorrogue la emergencia agropecuaria que vence en junio. Cuéntenos cómo tomaron esta decisión, qué es lo que está sucediendo. El campo todavía no se recupera, evidentemente, ¿no? Así es, Laura, es muy bueno el análisis. Nosotros recordar que Corrientes, todos saben, pero poner de vuelta sobre el tapete, Corrientes ha sufrido una catástrofe, no es una cosa extraordinaria, sino que es realmente una catástrofe climática, productiva, que por supuesto que en 6 meses, dada la magnitud de lo que ha ocurrido, no se puede pretender una solución, ¿no es cierto? Por eso las entidades productivas que forman parte de la coordinadora de entidades productivas, nos estamos refiriendo a los referentes arroceros, los citricultores, los forestadores, los ganaderos y la yerba mate y el té. Le hemos enviado una nota al ministro de la Producción solicitando evalúen la extensión, la prórroga de esta declaración de emergencia, por lo menos por otros 180 días más, porque entendemos que es de estricta justicia y además estamos próximos a entrar a la época más difícil, que es el invierno. Exactamente. Y aparte, Francisco, usted decía, tuvimos una catástrofe durante el verano con sequías que vienen de hace 3 años, con los incendios, y ahora también hay campos que fueron inundados, que se inundaron, entonces no permite que la pastura se recupere porque el pasto crece con mucha agua, cuando crece, es decir, no terminan de salir del pozo, que como pareciera que vuelven a hundirse, ¿no? Así es, Laura, son esas paradojas que se dan cuando producimos a cielo abierto, que a la gente común le cuesta entender y que nosotros estamos lamentablemente un poco más acostumbrados. Bien señalás, en lo que es la cuenca norte, sobre todo del Riachuelo, en los últimos 20 días han llovido más de 600 milímetros, esto ha provocado enormes dificultades y por eso también me das pie a señalar que estamos haciendo gestiones de la Rural de Corrientes con vialidad nacional. Le hemos mandado una nota al jefe del distrito 10, el arquitecto Flores, porque la ruta 12 y sus puentes y alcantarillas mal diseñados, hace mucho que se está reclamando una readecuación, y eso permitiría, si se lleva a la práctica y se hace finalmente, que las aguas escurran y nosotros tengamos que soportar por mucho menos periodo de tiempo estos excesos que conspiran contra la población civil, porque hubieron muchos evacuados, pero también contra el comercio y la producción. Francisco, teniendo en cuenta todo lo que usted me está contando ahora con respecto a esta situación, ¿cuál es la posición del productor? Teniendo en cuenta que tiene que mover su ganado, en algunos casos aquel que pueda tener que comprar alimentos. Bueno, la situación es muy complicada. El productor, a pesar de las dificultades y de estar teniendo que sortear estas cuestiones extraordinarias y catastróficas, tiene que tomar decisiones, porque si no las consecuencias pueden ser peor. Y están readecuando sus rodeos, están trasladando hacienda, se ha vendido hacienda ya, muchas de manera anticipada, con lo cual es un perjuicio para el productor porque son menos kilos de la hacienda que sale del campo y menos kilos es menos rentabilidad. También se están haciendo ventas forzosas, traslados a otros campos fuera de la provincia. Ya el SENASA nos está contando que con datos oficiales, ¿no es cierto?, en febrero de este año lo que se movilizó fuera de la provincia es un 48% más de lo que ocurrió en febrero del año pasado. Eso está demostrando lo que nosotros veníamos diciendo, que en Corrientes alrededor de 1 millón de cabezas van a tener que salir de la provincia de una u otra manera. O sea, esto no es un dato positivo, Francisco, porque es como si los estuviéramos expulsando al ganado. Así es, no es un dato positivo, pero hay que tomarlo y verlo, Laura, en el marco de esta catástrofe que estamos mencionando. Lo que ha ocurrido en Corrientes es algo inusitado,
por su gravedad, por lo extremo que ha sido, y bueno, las consecuencias también tienen que ver con la magnitud, ¿no es cierto? Esto es algo extraordinario que le pegó a todas las actividades productivas, y donde la matriz productiva de Corrientes quedó seriamente lastimada. Francisco, ¿cómo está el tema de la reproducción, me sale la palabra, de terneros? Porque también eso venía complicado por estas situaciones de catástrofes. ¿Cómo está ese tema? Bueno, eso todavía no se ha cuantificado, Laura, porque las pariciones van a ocurrir ahora a partir de la segunda quincena de julio en adelante. Entonces lo que tenemos ahora son los animales preñados por parir, ¿no es cierto? Eso suponemos nosotros que va a haber un efecto negativo por la condición corporal de la hacienda, al estar los pastos en condiciones inferiores a las que deberían estar. Aprovecho para recordar que según datos del INTA, la producción de forraje en Corrientes es un 42% menor de la que deberíamos haber tenido. Bueno, eso nos está mostrando que va a haber menos alimentos, y por supuesto eso va a repercutir en la condición corporal de todos los animales. Y bueno, ahora estamos especialmente hablando de la vaca preñada, que va a haber un impacto, ¿no es cierto? ¿Y los campos están en condiciones de recibir a todas estas pariciones? Los productores están trabajando para adecuar sus cargas, para dar de alimentos a las categorías menores que lo requieran, que sea más eficiente el uso de forraje. Están tratando de conseguir contratos para alquilar o arrendar campos en otras jurisdicciones, porque si no va a ser muy difícil, con menor cantidad de forraje y con un invierno por venir, poder soportar una carga habitual, ¿no es cierto? Y mencionó la palabra invierno, Francisco. ¿Qué es lo que les preocupa del invierno? Porque sé que tienen preocupaciones con los meses que vienen por delante. ¿Qué es lo que más les preocupa? Lo que nos preocupa es no tener la cantidad de forraje. Habitualmente lo que hace el productor es reservar forraje en la época estival, para que eso pueda colaborar en la época invernal, donde tradicionalmente el crecimiento es muchísimo menor o se detiene totalmente. Hay que recordar que generalmente en esta parte del país, la segunda quincena de mayo, cae una helada fuerte, una primera helada. Eso adormece no solamente el crecimiento del pasto, sino que le baja la calidad nutricional al forraje natural que es nuestro pastizal, y eso sucede desde mayo hasta que comienza la primavera, más bien de octubre, donde los calores y la temperatura hace de vuelta que el crecimiento del pasto sea más vertiginoso. Pero aguantar hasta octubre es muy largo, por eso que el invierno causa tanto temor. Francisco, usted nombraba también hoy la palabra arrendamiento. ¿Cómo está el tema hoy? Bueno, en la provincia de Corrientes es muy difícil conseguir lugar para poner más animales. Hay que pensar en otras jurisdicciones, y bueno, cada productor en ese sentido toma sus precauciones para movilizar su hacienda a los lugares donde más le conviene, ¿no es cierto?, donde tiene conocidos o donde consigue gente de confianza, porque tampoco se puede ir a cualquier lugar. Hay que conocer al dueño del lugar y tener la confianza necesaria para que puedan nuestros animales estar en esos lugares. Francisco, le hago una última, dos consultas breves, por favor. Me quedó la presentación que van a hacer o que hicieron la Vialidad Nacional. ¿Tuvieron alguna respuesta? Todavía no, Laura, estamos esperando. Sí, tuvimos muy buenas repercusiones del lado de nuestros legisladores, a través de la diputada nacional Brambilla. La Cámara de Diputados de la Nación sacó una resolución solicitándole al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto, y a través del senador provincial Noel Brear se está gestionando una comisión en la Cámara de Senadores de la provincia para convocar y pedirle al jefe de Vialidad Nacional
que se presente para poder conversar sobre estas cuestiones y ver qué camino se toma para ver si de una vez por todas este antiguo anhelo y viejo reclamo de Corrientes se puede materializar a través de las obras que tiene que hacer el gobierno nacional. Y la última, y a esta sí le pido una respuesta cortita, Francisco, no se logró nada con el Congreso de la Nación con respecto a las extinciones y a la emergencia de Corrientes, ¿verdad? ¿No pudieron con ese tema? Todavía no, pero no perdemos las esperanzas, Laura. Seguimos insistiendo. Bien. Francisco, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre muy amable. A ustedes por el espacio y un saludo en nombre de la Asociación Rural de Corrientes a toda la vasta audiencia. Muchísimas gracias. Ahí lo teníamos Francisco Velar.